La lluvia golpeaba los cristales del autobús como diminutos puños impacientes. Carla Moreno apoyó la frente contra el vidrio frío y observó cómo Sevilla se desdibujaba en una acuarela gris. Las calles del centro, con sus adoquines relucientes, parecían espejos rotos reflejando un cielo sin consuelo. Había sido un día largo en la oficina de Comercial Herrera. Los números bailaban todavía frente a sus ojos. Facturas, balances, columnas interminables que debía cuadrar antes del cierre mensual. A sus 24 años, Carla había aprendido que la vida raramente cuadraba como los libros contables. El autobús frenó en la parada de la Plaza de Cuba. Carla descendió sosteniéndose el bolso sobre la cabeza, inútil paraguas de cuero gastado. Corrió por la acera hasta el portal de su edificio, un bloque de apartamentos de los años 70, con fachada color crema y balcones de hierro forjado. En el tercer piso, su madre estaría preparando la cena. Subió las escaleras de dos en dos. Cuando abrió la puerta, el olor familiar la envolvió como un abrazo. Aceite de oliva, ajo, tomate. Su madre, Elena, se volvió desde los fogones con una sonrisa que había recuperado lentamente, como quien aprende de nuevo a caminar después de una larga enfermedad. «Hija, estás empapada. Ve a cambiarte antes de que pilles un resfriado». Carla obedeció, dejando un rastro de gotas sobre el suelo de baldosas. En su habitación, pequeña pero ordenada, se quitó la ropa húmeda y buscó un jersey grueso. Desde la ventana podía ver los tejados de Triana al otro lado del río. Las luces empezaban a encenderse una a una, constelaciones domésticas contra el crepúsculo. 6 años habían pasado desde que su padre murió. Un infarto silencioso, dijeron los médicos. Se fue mientras dormía, sin despedirse. Carla tenía 18 entonces. Acababa de terminar el bachillerato con notas brillantes. La Universidad de Sevilla la había aceptado para estudiar económicas. Pero los sueños universitarios se evaporaron cuando su madre enfermó un año después. Cáncer gástrico. Las palabras sonaban a sentencia definitiva. Su hermana mayor, Luisa, dejó su trabajo para cuidar de mamá. Su hermano Pablo abandonó los estudios y encontró empleo en un taller mecánico. Y Carla, con 19 años recién cumplidos, guardó los libros de economía en una caja de cartón y salió a buscar trabajo. Durante 3 años trabajó como auxiliar en una gestoría del centro, viendo cómo las facturas y los recibos pasaban por sus manos mientras la vida parecía detenerse. Cuando mamá finalmente superó la enfermedad, su antiguo jefe le consiguió un puesto mejor en Comercial Herrera, una empresa pequeña pero estable, auxiliar de contabilidad. 1.300 euros al mes. Para alguien que había empezado cobrando 800, aquello sonaba a fortuna. Los primeros meses fueron agotadores. La empresa era un caos de facturas sin numerar y albaranes perdidos. Carla se quedaba hasta tarde, ordenando, clasificando, creando sistemas donde antes solo había montones de papel. Pero poco a poco, el orden emergió del desorden. Fue en esa época, cuando las cosas empezaban a estabilizarse, cuando conoció a Daniel. Daniel Rojas representaba a uno de sus proveedores principales, una empresa de material de oficina con sede en Dos Hermanas. Venía cada 15 días a entregar pedidos y recoger albaranes firmados. Era alto, de constitución atlética, con ese aire despreocupado de quien sonríe con facilidad. Tenía 32 años, 8 más que ella, y una manera de hablar que parecía convertir cualquier conversación trivial en algo interesante. «Buenos días, Carla», saludaba siempre, y su voz tenía un timbre cálido que hacía que ella levantara la vista de los libros contables.
Al principio fueron solo intercambios profesionales. Él dejaba los albaranes, ella los revisaba y firmaba. Pero Daniel tenía el don de alargar esos momentos con comentarios casuales sobre el tiempo, sobre Sevilla, sobre la Semana Santa que se acercaba. Pasaron 2 meses antes de que Daniel la invitara a tomar un café. Fue un viernes por la tarde, cuando vino a recoger un pedido urgente. «Oye, Carla», dijo mientras ella imprimía el albarán, «tengo un par de horas libres antes de mi siguiente reunión. ¿Te apetece tomar algo? Hay una cafetería buena en la esquina». El corazón de Carla dio un salto irregular. No era tonta. Había notado las miradas prolongadas, las sonrisas que Daniel le reservaba solo a ella. «Claro», respondió, sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. «Termino en 10 minutos». La cafetería era un local antiguo con mesas de mármol y camareros que servían el café en tazas de porcelana. Se sentaron junto a la ventana. Hablaron durante casi 2 horas. Él le contó que había estudiado comercio en Granada, que llevaba 5 años trabajando como representante comercial. Le gustaba el trabajo porque le permitía viajar, conocer gente. Tenía 2 hermanos. Sus padres vivían en un pueblo cerca de Écija. Era hijo de agricultores que habían trabajado la tierra toda su vida para darle una educación. Carla, a su vez, le habló de su familia, de papá, del cáncer de mamá, de cómo Pablo y Luisa habían renunciado a tanto para mantener la familia a flote. «Eres valiente», dijo él cuando Carla terminó de hablar. «No todo el mundo haría lo que tú hiciste». «No era valentía», respondió ella. «Era necesidad». La valentía muchas veces viene vestida de necesidad. Desde ese día, las visitas de Daniel a la oficina se volvieron más frecuentes. Siempre tenía una excusa, un pedido que confirmar, un albarán que revisar. Y siempre encontraba el momento para charlar con Carla, para hacerla reír con alguna anécdota de sus viajes por Andalucía. Un mes después la invitó a cenar. Eligió un restaurante pequeño en el barrio de Santa Cruz, con mesas en un patio interior lleno de macetas con geranios. La noche era tibia, primaveral. Comieron salmorejo, pescaíto frito, y Daniel le habló de sus planes, de cómo algún día quería tener su propia empresa. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué sueñas, Carla?». Nadie le había hecho esa pregunta en años. Carla se quedó en silencio, removiendo el vino en su copa. «Supongo que... estabilidad», dijo finalmente. «Poder ayudar a mi familia sin agobios. Quizá algún día terminar los estudios que dejé». «Lo harás», afirmó Daniel con una convicción que la conmovió. «Eres de las que llegan donde se proponen». Esa noche, cuando Daniel la acompañó hasta la parada del autobús, le rozó la mano con la suya. Fue un contacto breve, casi tímido. Pero Carla sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo. Los meses siguientes fueron un torrente de emociones nuevas. Daniel la llevó a ver un concierto de flamenco en la Casa de la Memoria. Pasearon por el Parque de María Luisa un domingo de mayo, cuando los naranjos estaban en flor y el aire olía a azahar. Fueron al cine a ver una película que ninguno de los dos recordaría después. Carla sentía que la vida, por primera vez en años, se abría ante ella como un camino despejado. Ya no era solo trabajo y responsabilidades. Había risas, había planes, había alguien que la esperaba los fines de semana con una sonrisa. A los 4 meses de salir juntos, Daniel la invitó a conocer a su familia. Vivían en Fuentes de Andalucía, un pueblo blanco de calles estrechas y plazas tranquilas. La casa era humilde pero acogedora, con un patio trasero donde crecían tomates y pimientos. Su padre, Enrique, era un hombre de pocas palabras pero mirada amable.
estrechó la mano de Carla con firmeza. «Así que tú eres la famosa Carla. Daniel no para de hablar de ti». Su madre, Dolores, la recibió con un abrazo y la sentó en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Era una mujer menuda, de manos curtidas por el trabajo, con el pelo gris recogido en un moño. «¿Te trata bien mi hijo?», preguntó mientras troceaba tomates. «Muy bien, señora». «Llámame Dolores, hija. Aquí no hay señoras». La hermana de Daniel, Natalia, llegó más tarde. Trabajaba como enfermera en el hospital de Osuna. Era alegre, habladora, y enseguida simpatizó con Carla. «Por fin alguien sensato para mi hermano», bromeó. Ya era hora de que sentara la cabeza. El almuerzo fue largo y ruidoso, como son los almuerzos andaluces. Paella, ensalada, vino, postres caseros. Enrique contó historias de cuando Daniel era pequeño. Dolores regañó cariñosamente a su hijo por no visitarlos más a menudo. Natalia hizo reír a todos con anécdotas del hospital. Carla se sintió acogida, como si llevara años siendo parte de aquella familia. Cuando se despidieron al atardecer, Dolores la abrazó de nuevo. «Vuelve pronto, hija. Aquí tienes tu casa». En el coche de regreso a Sevilla, Daniel conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Carla. «Les has gustado mucho», dijo. «Ellos a mí también. Tienes una familia maravillosa. Ahora tú también formas parte de ella». Esas palabras, dichas con naturalidad mientras el coche atravesaba campos de girasoles dormidos bajo el sol del atardecer, hicieron que algo se expandiera en el pecho de Carla. Una sensación cálida, parecida a la esperanza. Un mes después, Daniel conoció a la familia de Carla. La velada fue más modesta. Cenaron en el pequeño comedor del apartamento, pero igualmente cálida. Elena preparó su mejor receta de bacalao con tomate. Pablo, normalmente callado, se animó hablando de coches con Daniel. Y Luisa, tras observarlo con ojo crítico durante toda la cena, le susurró a Carla en la cocina: «Me gusta. Parece buena persona». Esa aprobación significó más para Carla que cualquier otra cosa. Pasaron 8 meses desde su primera cita, cuando Daniel le propuso matrimonio. Fue en el mirador de la Giralda, al atardecer. Sevilla se extendía bajo ellos como un mar de tejados color terracota. Daniel sacó un pequeño estuche de terciopelo azul. «Carla, desde que te conocí mi vida tiene un sentido que antes no tenía. Quiero construir un futuro contigo. ¿Te casarías conmigo?». El anillo era sencillo, oro blanco con un pequeño diamante. Pero a Carla le pareció el objeto más hermoso que había visto jamás. «Sí», respondió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera contenerlas. «Sí quiero». Se casaron 3 meses después, en una ceremonia íntima en la iglesia de Santa Ana, en Triana. Carla llevaba un vestido sencillo de encaje blanco que había encontrado en una tienda de segunda mano. Daniel vestía un traje gris oscuro que le daba un aire elegante. Luisa fue la madrina, Pablo el padrino. Elena lloró de emoción durante toda la ceremonia. La fiesta fue pequeña, familia cercana, algunos amigos. Bailaron sevillanas en el patio de un restaurante junto al Guadalquivir. Cuando terminó la noche, agotados pero felices, Daniel y Carla subieron al pequeño apartamento que habían alquilado en el barrio de Los Remedios. Era modesto. 2 habitaciones, cocina estrecha, un balcón con vistas a una calle tranquila. Pero era suyo, su hogar. Los primeros 3 meses de matrimonio fueron exactamente como Carla había soñado. Daniel llegaba del trabajo y la ayudaba con la cena. Los fines de semana iban al mercado juntos, compraban verduras frescas en el mercado de Triana. Por las noches veían películas acurrucados en el sofá, o simplemente hablaban de sus días, de sus planes,
Pero al cuarto mes, algo empezó a cambiar. Daniel comenzó a llegar tarde. Al principio fueron retrasos pequeños, media hora, 40 minutos. Siempre tenía una explicación razonable. Reuniones con clientes que se alargaban, tráfico en la salida de la ciudad, un pedido urgente que había que gestionar. «Lo siento, cariño», decía mientras se quitaba la corbata. «Ha sido un día de locos». Carla aceptaba las disculpas sin cuestionar. Conocía las exigencias del trabajo comercial, los horarios impredecibles. Pero los retrasos se hicieron más frecuentes. 1 hora, 2 horas. Noches enteras en las que Daniel no volvía a dormir. «Tengo que viajar a Málaga», anunció un viernes. «Reunión temprano mañana. Me quedaré allí esta noche, así no pierdo tiempo en la carretera. O Córdoba, o Granada». Siempre había una ciudad, siempre una razón que sonaba perfectamente lógica. Y Daniel se volvió irritable. Pequeñas cosas que antes no le molestaban, una cena que se enfriaba, una pregunta sobre su día, ahora provocaban respuestas cortantes. «¿Puedes no agobiarme? Ya tengo bastante presión en el trabajo». Carla empezó a sentir que caminaba sobre cristales rotos, midiendo cada palabra, cada gesto, tratando de no provocar una reacción. El hombre que había conocido, el que reía con facilidad y le hablaba de sueños, parecía haberse retirado a un lugar al que ella no tenía acceso. Una noche de abril, Daniel llegó a casa pasadas las 11. Carla estaba en el sofá, fingiendo leer una revista. No había cenado, esperándolo. «¿Quieres que te caliente algo?», preguntó. «No tengo hambre, comí con un cliente». Se dirigió directamente al dormitorio. Carla lo siguió y lo encontró aflojándose la corbata frente al espejo. «Daniel», dijo con voz suave, «¿va todo bien? Últimamente te veo distante». Él se volvió bruscamente. «¿Distante? Estoy trabajando, Carla, intentando ganar dinero para nosotros. ¿O prefieres que dejemos de pagar el alquiler?» «No es eso. Solo quiero saber cómo estás». «Estoy cansado. Eso es todo». Se metió en la cama y le dio la espalda. Carla se quedó de pie en la penumbra del dormitorio, sintiendo cómo algo frío se instalaba en su estómago. Una sensación que no sabía nombrar todavía, pero que sería familiar muy pronto. El miedo. No podía imaginar que todo aquello era solo el comienzo, que la trampa perfecta estaba a punto de cerrarse sobre ella con la inevitabilidad de una pesadilla. Pero esa revelación llegaría pronto, muy pronto. Mayo llegó a Sevilla con sus tardes calurosas y sus tormentas repentinas. Carla salió de la oficina a las 6, como siempre, con su bolso cargado de facturas pendientes que revisaría en casa. El cielo sobre la ciudad tenía ese color plomizo que anunciaba tormenta. Llevaba 3 semanas sin ver a Daniel más que dormido o de espaldas. 3 semanas de excusas, de silencios tensos, de conversaciones que morían antes de empezar. Esa tarde había preparado su plato favorito, estofado de ternera con patatas, el que su madre le había enseñado a hacer cuando se casaron. Quizá una cena tranquila ayudaría. Quizá podrían hablar como antes. Pero cuando llegó al apartamento, encontró una nota sobre la mesa de la cocina. La letra de Daniel, apresurada. «Reunión urgente en Málaga. Me quedo a dormir en la oficina para salir temprano. Vuelvo mañana. D». Carla leyó la nota 2 veces. Luego la dejó caer sobre la mesa y se quedó mirando el guiso que había preparado con tanto esmero. El vapor subía de la olla, inútil ofrenda a un marido ausente. Algo crujió dentro de ella, una fisura pequeña pero definitiva. Tomó el teléfono y marcó el número de la empresa de Daniel. Sonó 4 veces antes de que contestara una voz masculina que reconoció. Javier Medina.
el compañero con el que Daniel compartía zona de ventas. Comercial Herrera, buenas tardes. Javier, soy Carla, la mujer de Daniel. Disculpa que moleste, pero necesito hablar con él. ¿Está todavía ahí? Silencio al otro lado, un silencio demasiado largo. Carla, Daniel no está aquí. Ya, me dejó una nota diciendo que tiene reunión en Málaga mañana temprano, pero olvidó unos documentos y pensé que quizá no había salido todavía. Carla, la voz de Javier sonó incómoda, casi dolorida. Daniel no trabaja aquí desde hace 2 meses. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico desde la calle, el zumbido del frigorífico, su propia respiración. Todo se volvió lejano, amortiguado. ¿Cómo? Lo siento mucho. Pensé que lo sabías. Renunció. Bueno, lo despidieron en realidad. Tenía problemas con... Javier dudó. Mira, no debería ser yo quien te cuente esto, pero tenía deudas, bastantes, con varios de nosotros, y había rumores sobre casas de apuestas. Carla se sentó en una silla antes de que las piernas dejaran de sostenerla. ¿Apuestas? Lo siento, Carla. De verdad. Si lo ves, dile que me debe todavía 2.000 euros. Pero más que el dinero. La voz de Javier se suavizó. Ten cuidado, esa gente no perdona. Colgó. Carla se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura, como si pudiera darle respuestas. 2 meses. Daniel había estado mintiendo durante 2 meses, saliendo cada mañana con su traje y su maletín, fingiendo ir a trabajar. ¿A dónde iba realmente? La tormenta estalló esa noche con furia andaluza. Rayos que iluminaban el apartamento en destellos blancos, truenos que hacían temblar los cristales. Carla no durmió. Se quedó sentada en el sofá, envuelta en una manta, esperando. Daniel llegó al mediodía siguiente, como si nada. Entró silbando, dejó el maletín junto a la puerta. Qué tormenta anoche, ¿no? Casi no pude dormir en la oficina. Carla lo observó desde el sofá. Seguía con la misma ropa del día anterior. Los ojos enrojecidos, una sombra de barba más oscura de lo normal. El olor que traía no era de oficina, sino de humo de tabaco y algo más dulzón, empalagoso. ¿Cómo estuvo Málaga?, preguntó con voz neutra. Bien, bien. El cliente está contento. Cerramos el pedido. ¿Qué cliente? Daniel la miró extrañado. ¿Qué? ¿Cómo se llama el cliente con el que cerraste el pedido en Málaga? Carla, estoy cansado. ¿Podemos no hacer esto ahora? Llamé a tu oficina ayer. Vio cómo algo se congelaba en el rostro de Daniel. Una fracción de segundo en la que la máscara casi se cayó. Luego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Y? Javier me dijo que no trabajas allí desde hace 2 meses. Daniel se dejó caer en el sillón frente a ella. Se frotó la cara con las manos. Cuando las apartó, parecía mayor, derrotado. Iba a contártelo. ¿Cuándo? ¿Después del 3er mes? ¿Del 6º? No quería preocuparte. Tuvimos diferencias con la empresa. Decidí irme. Estoy buscando algo mejor. Javier habló de deudas, de casas de apuestas. Javier es un chismoso que no sabe de qué habla. ¿Entonces no le debes 2.000 euros? Daniel se puso de pie bruscamente. ¿Sabes qué? Sí, le debo dinero. Le presté para un negocio que salió mal. Y sí, jugué un par de veces para intentar recuperarlo. ¿Contenta? ¿Es esto lo que querías oír? Quiero oír la verdad. Esta es la verdad, gritó, y Carla dio un respingo. Cometí errores. ¿Nunca has cometido errores tú? Pero estoy arreglándolo. Todo se va a solucionar. Se encerró en el dormitorio dando un portazo. Carla se quedó temblando en el sofá, sin saber si lo que sentía era miedo, o rabia, o algo peor. La certeza de que el hombre con quien se había casado
Era un extraño. A la mañana siguiente, Daniel salió temprano. Carla esperó 20 minutos y luego lo siguió. Tomó el autobús que él había tomado, bajándose 3 paradas después, cuando lo vio descender. No fue hacia el centro, sino hacia el barrio de la Macarena, zona de calles estrechas y edificios viejos. Carla mantuvo la distancia, el corazón golpeándole el pecho. Daniel entró en un bar pequeño, de esos con cortinas de cuentas en la puerta y mesas de formica. Carla esperó en la acera de enfrente, fingiendo mirar el escaparate de una tienda cerrada. Media hora después, Daniel salió acompañado de 2 hombres. Hablaban animadamente. Uno de ellos le dio una palmada en la espalda. Caminaron juntos hasta un edificio de apartamentos en una calle lateral. Subieron. Carla esperó sin saber qué hacer. 10 minutos después, oyó voces elevadas. Risas. El inconfundible sonido de fichas de póker. Regresó al apartamento sintiéndose vacía. Esa tarde, cuando Daniel llegó, otra vez tarde, otra vez con excusas, Carla estaba preparada. «Necesito que hablemos de tu familia». Daniel dejó de quitarse la chaqueta. «¿Mi familia? Quiero ir a visitarlos este fin de semana, a Fuentes de Andalucía. Hace tiempo que no los vemos». «No es buen momento. Mi padre está ocupado con la cosecha». «Entonces voy yo sola. Les llevo algo de comida. Paso el día con tu madre». «He dicho que no». La voz de Daniel sonó demasiado fuerte, demasiado rápida. Están con problemas. Es mejor dejarlos tranquilos». Carla asintió lentamente. Otra pieza del rompecabezas encajando en su lugar. Al día siguiente, tomó el autobús a Fuentes de Andalucía. El viaje duró 1 hora. El pueblo era tal como lo recordaba, blanco, tranquilo, con sus calles empinadas y su plaza donde los ancianos jugaban al dominó bajo los naranjos. Encontró la casa sin dificultad. Llamó a la puerta. Nadie contestó. Un vecino que barría su portal la miró con curiosidad. ¿Busca a alguien? A la familia Rojas, Enrique y Dolores. El hombre frunció el ceño. Aquí no vive ninguna familia Rojas, señora. Esta casa la alquila una pareja de Osuna desde hace 5 años. Carla sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Pero yo vine aquí hace unos meses. Conocí a la familia. Comimos juntos. Pues se equivoca de casa. O de pueblo. Regresó a Sevilla en el último autobús, con la cabeza dándole vueltas. Buscó en su teléfono fotos de aquel día. Encontró una. Daniel con sus padres en el patio. Amplió la imagen. Estudió los rostros. Algo no encajaba. Una tensión en las sonrisas. Una rigidez en las poses. Como actores en una escena ensayada. Esa noche, cuando Daniel entró en el apartamento, Carla estaba sentada a oscuras en el sofá. «¿Por qué no hay luz?», preguntó él, buscando el interruptor. «Fui a Fuentes de Andalucía hoy». La mano de Daniel se detuvo en el interruptor. «Te dije que no fueras». «Tu familia no vive allí, Daniel. Nunca vivió allí». Silencio. Largo, denso, insoportable. «¿Quiénes eran?», preguntó Carla con voz temblorosa. «¿Quiénes eran esas personas que me presentaste como tu familia?». Daniel encendió la luz. Su rostro estaba pálido, demacrado. Por un momento, Carla pensó que iba a decir la verdad, que iba a explicarlo todo, a pedir perdón, a darle alguna razón que tuviera sentido. En cambio, sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. «Gente que me debía favores. ¿Eso es lo que querías saber? Les pagué para que jugaran un papel, para que te sintieras cómoda, para que aceptaras casarte conmigo». «¿Por qué?», apenas pudo susurrar. «¿Por qué harías algo así?». «Porque necesitaba dinero, Carla. Y tú eras perfecta, trabajadora, ingenua, con familia que podría ayudar si las cosas se ponían difíciles. Una buena inversión».
Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Carla se puso de pie, las piernas apenas sosteniéndola. «Quiero el divorcio». Daniel rió, una risa sin humor. «Oh, cariño, no va a ser tan fácil. Estamos casados en régimen de gananciales. Mis deudas son tus deudas ahora. Y tengo algunas importantes, con gente que no acepta un no por respuesta». Se acercó a ella. Carla retrocedió hasta chocar contra la pared. «Así que esto es lo que va a pasar», continuó Daniel. «Vas a seguir trabajando, vas a darme tu sueldo y vas a mantener la boca cerrada. Porque si intentas irte, si hablas con alguien, me aseguraré de que tu familia pague por ello. ¿Entiendes?» Carla lo entendió. Entendió que había estado ciega, que el amor había sido una trampa y ella había caído en ella con los ojos abiertos. Pero también entendió otra cosa, algo que brilló en su interior como una chispa en la oscuridad. No iba a ser víctima, no sin luchar. Carla no durmió esa noche. Se quedó sentada en el sofá oscuro, escuchando los ronquidos de Daniel desde el dormitorio. El hombre que dormía tranquilamente había destruido su vida con mentiras calculadas. Pero mientras las horas pasaban y la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas de las persianas, algo se endureció dentro de ella. No iba a ser una víctima pasiva. A las 7 de la mañana llamó a su oficina diciendo que estaba enferma. Luego esperó a que Daniel se levantara, se vistiera con su traje inmaculado y saliera con el maletín vacío. Esperó 20 minutos más. Entonces abrió el armario de Daniel. Buscó metódicamente bolsillos de chaquetas, cajas de zapatos, el fondo de los cajones. Encontró recibos arrugados de bares que no conocía, números de teléfono garabateados en servilletas, y en el bolsillo interior de un abrigo que Daniel ya no usaba, un sobre manila abultado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos. Pagarés firmados por Daniel, cartas de abogados reclamando deudas y, lo peor, contratos de préstamo a su nombre. Su firma, perfectamente falsificada, comprometiéndola por cantidades que le cortaron la respiración. 15.000 euros, 20.000. Cifras que tardaría años en pagar. Fotografió cada documento con su teléfono. Luego lo guardó todo exactamente donde lo había encontrado. Esa tarde, mientras Daniel estaba fuera, Carla visitó a un abogado que le había recomendado una compañera de trabajo. Ernesto Granados tenía un despacho modesto cerca de la Alameda de Hércules. Era un hombre de unos 60 años, con gafas gruesas y modales tranquilos. «Señora Rojas», dijo después de revisar las fotos en el teléfono de Carla, «esto es falsificación de documentos. Es un delito grave. ¿Puedo hacer algo?» «Puede denunciarlo, pero necesitará pruebas de que esas no son sus firmas. Tendría que hacer una pericial caligráfica, y eso lleva tiempo. Mientras tanto, esos acreedores pueden ir tras usted». «¿Y si consiguiera más pruebas? ¿De dónde viene el dinero que debe?» Granados la miró con atención. «¿Qué tipo de pruebas?» «Casas de apuestas ilegales». El abogado se quitó las gafas y las limpió lentamente. «Si está pensando en lo que creo que está pensando, tenga mucho cuidado. Esa gente es peligrosa». «Más peligroso es seguir casada con un mentiroso que me está hundiendo en deudas». Granados asintió despacio. «Hay un inspector en la Policía Nacional que conozco, Alberto Ramírez. Lleva años intentando cerrar los garitos del centro. Si pudiera darle información sobre uno de esos lugares, ¿me ayudaría con el divorcio?» «Demostraría que su marido está involucrado en actividades ilegales. Sí, ayudaría bastante». Carla salió del despacho con un papel
donde estaba anotado el teléfono del inspector Ramírez. Las manos le temblaban, pero también sentía algo que no había sentido en semanas: esperanza. Durante los siguientes días siguió a Daniel. Aprendió sus rutinas, sus mentiras, el bar de la Macarena donde se reunía con sus compinches, el edificio de apartamentos donde jugaban, los horarios siempre después de las 9 de la noche, cuando las calles se vaciaban. El jueves por la noche, Daniel recibió una llamada. Carla fingió estar dormida, pero lo escuchó desde el dormitorio. Sí, estaré ahí. No, tengo el dinero. Confía en mí. Esta vez voy a recuperarlo todo. Es grande, lo sé. 10:30, ¿sí? Cuando colgó, entró al dormitorio y la sacudió bruscamente. Necesito todo el dinero de tu cuenta. Carla se incorporó, frotándose los ojos como si acabara de despertar. ¿Qué? Daniel, son las 11 de la noche. No me importa la hora. Dame tu tarjeta y el código. Ahora. Su voz tenía un filo peligroso. Carla vio que sus manos temblaban, las pupilas dilatadas. Reconoció los signos. Había leído sobre ludopatía durante las noches de insomnio. Esto era la desesperación del jugador antes de la apuesta que lo cambiaría todo. Está en mi bolso, dijo con voz sumisa. Le dio la tarjeta. Él la tomó y salió del apartamento sin otra palabra. Carla esperó a que sus pasos se perdieran en la escalera. Entonces tomó su teléfono y llamó al inspector Ramírez. «Inspector, soy Carla Moreno. El abogado Granados le habló de mí». «Sí, señora Moreno. ¿Tiene algo para mí?» «Mi marido acaba de salir. Va a una casa de apuestas en la Macarena. En la calle Feria, edificio de apartamentos junto al bar Los Naranjos. Llegará allí sobre las 10:30 con mucho dinero». «¿Está segura?» «Completamente». «Bien, manténgase alejada de esa zona. Nosotros nos encargamos». Carla colgó. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas. Había cruzado un límite. Ya no había vuelta atrás. A la 1 de la madrugada, su teléfono sonó. Era Ramírez. «Señora Moreno, lo tenemos. A su marido y a otros 13 individuos. Necesito que venga a la comisaría para hacer una declaración». Carla tomó un taxi. La comisaría de la Macarena era un edificio gris con luces fluorescentes que zumbaban. Ramírez la esperaba en la entrada. Un hombre fornido de unos 50 años, con el pelo canoso cortado al rape. «Por aquí, señora». La llevó a una sala de interrogatorios. Carla le contó todo. Las mentiras, la familia falsa, las deudas, los documentos falsificados. Ramírez tomaba notas en silencio. «Su marido tiene antecedentes», dijo finalmente. «Hace 6 años lo condenaron por estafa en Córdoba. Cumplió 8 meses». Carla sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Yo no lo sabía». «No me sorprende. Es un estafador profesional. Usted no es su primera víctima». «¿Qué va a pasar ahora?» «Estará en prisión preventiva mientras se investiga todo. Las apuestas ilegales, la falsificación de documentos, la estafa. Con sus antecedentes, probablemente varios años de cárcel. Y usted podrá divorciarse sin problemas. Con las pruebas que tenemos, ningún juez la hará responsable de sus deudas». ¿Puedo verlo?» Ramírez la miró con sorpresa. «¿Está segura?» Carla asintió. La llevó a las celdas. Daniel estaba sentado en un banco de hormigón, la cabeza entre las manos. Cuando vio a Carla, se levantó de un salto. «Carla, gracias a Dios. Diles que esto es un malentendido. Diles que...» «Fui yo», dijo Carla con voz clara y firme. «Yo los llamé». El rostro de Daniel se transformó. La sorpresa dio paso a la furia, luego a algo peor. Odio puro. «¿Cómo te atreves? Eres mi esposa». «Era tu esposa. Ahora solo soy alguien que se liberó de un mentiroso».
Te arrepentirás cuando salga de aquí. Estarás años en la cárcel, Daniel. El inspector me contó de tus antecedentes, de tus otras víctimas. No soy la primera, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres engañaste antes que a mí? Daniel golpeó los barrotes con ambas manos. El sonido metálico resonó en el pasillo. Te destruiré, a ti y a tu familia. No, dijo Carla, y su voz sonó más fuerte de lo que había sonado en meses. Ya no tienes poder sobre mí, ni sobre nadie más. Se volvió hacia Ramírez. He terminado aquí. Mientras caminaban de regreso hacia la salida, Daniel gritaba su nombre desde la celda. Pero Carla no miró atrás. Salió de la comisaría al amanecer. Sevilla comenzaba a despertar. Panaderos abriendo sus tiendas, barrenderos limpiando las calles. El aire olía a naranjos y a pan recién horneado. Carla respiró hondo, sintiendo por primera vez en meses que podía llenar completamente sus pulmones. Tomó un autobús hasta el apartamento de su madre. Cuando Elena abrió la puerta en bata, con el pelo revuelto por el sueño, Carla se derrumbó en sus brazos. «Hija, ¿qué pasó?» Entre sollozos, Carla le contó todo. Elena la abrazó con fuerza, acariciándole el pelo como cuando era niña. «Ya pasó», murmuraba. «Ya pasó, mi niña valiente». Luisa y Pablo llegaron 1 hora después. Los 3 rodearon a Carla en el sofá, un escudo familiar contra el mundo. «Vas a quedarte aquí», dijo Luisa, «el tiempo que necesites». «Voy a buscar tus cosas del apartamento», añadió Pablo. «No tienes que volver ahí nunca más». Y Carla, rodeada del amor que siempre había sido real, lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. 2 años después, Carla caminaba por la Alameda de Hércules en una tarde de octubre. El divorcio había sido rápido. Daniel, desde la cárcel, no tuvo más opción que firmar. Un juez anuló las deudas falsificadas. Carla había cambiado de trabajo. Ahora era contable senior en una empresa de energías renovables. Y había conocido a Miguel. Era arquitecto, trabajaba en la misma empresa. La había invitado a tomar un café después de una reunión, tímido pero sincero. Llevaban saliendo 6 meses. No había prisa, no había presión. Solo conversaciones largas, risas fáciles, y la sensación de que esta vez era diferente. Esta vez era real. Carla se detuvo frente a un banco del parque y se sentó. Sacó su teléfono y miró una foto reciente. Ella y Miguel en la playa de Matalascañas, sonriendo bajo el sol. Luego guardó el teléfono y simplemente observó a la gente pasar. Había aprendido que el amor no debería doler, que la confianza se construye con acciones, no con palabras, que las mentiras, por bien disfrazadas que estén, siempre dejan grietas. Y había aprendido algo más importante, que era más fuerte de lo que había creído. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Carla se levantó y caminó hacia su nuevo apartamento, pequeño pero completamente suyo, donde Miguel vendría a cenar esa noche. La trampa se había cerrado sobre ella hace tiempo, pero había encontrado la manera de escapar. Y al otro lado de la pesadilla había encontrado algo mejor. Ella misma. Queridos amigos, ¿les gustó nuestra historia? ¿Qué piensan de la decisión de Carla? Escriban en los comentarios. Si la historia les llegó al corazón, compartan con sus amigos y dejen su like. Es muy importante para mí. No olviden suscribirse al canal. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán todas nuestras historias. Les deseamos salud y buen ánimo.